Bueno, en esta ocasión vamos a resolver otro ejercicio de trabajo práctico, es el punto 6, inciso E, en donde vamos a estudiar la continuidad de una función en diferentes intervalos. Vamos a empezar con el primer intervalo, en este caso menos 3, menos 2, y vamos a tener en cuenta lo que vimos a través de la teoría, ¿sí? Primero que nada, en el intervalo, en este caso es el intervalo abierto en menos 3 y cerrado en menos 2, puedo observar de que en este intervalo estamos justamente en esta función, ¿sí? En la función exponencial. Entonces analizo justamente en ese intervalo. Sabemos que esta es una función exponencial. Las funciones exponenciales, ya lo habíamos mencionado en la parte teórica, son continuas en todo su dominio, ¿sí? A excepción de que haya alguna pequeña restricción que impida el trazado continuo de su gráfica. Entonces, como no es este el caso, hablamos entonces que para todo x perteneciente al intervalo, vamos a analizar el intervalo abierto menos 3, menos 2, ¿sí? En menos 3, menos 2, f es continua de acuerdo al teorema que nosotros lo hemos mencionado como teorema 1. ¿Sí? Teorema 1. Perfecto. Ya sé que la función es continua en ese intervalo. Entonces voy a analizar ahora en cada uno de estos extremos. Voy a analizar qué sucede en menos 3. Para analizar qué sucede en menos 3, necesito estudiar el límite, pero que venga por derecha menos 3. ¿Sí? Entonces voy a tener el límite para x que tienda a menos 3 por derecha, y el que viene por derecha justamente hablamos de la función 3x más 1. Entonces si lo reemplazamos acá, vamos a ver que esto me va a dar menos 3, esto me va a quedar 3 a la menos 3 más 1, eso es 3 a la menos 2, por lo tanto eso es 1 sobre 3 al cuadrado, que eso es 9. Perfecto. Eso es lo que me da por derecha. Ahora necesito saber cuándo vale la función g, valuada en qué punto, justamente en el punto menos 3. Y para menos 3, la función valuada, como lo toma, quiere decir entonces que estaría dado por 3 a la menos 3 más 1. Cuando resolvemos esto me da un noveno. Por lo tanto, así pues, de acuerdo a este, f es continua en x igual a menos 3 por derecha. Bien, ya analizamos eso por derecha. Ahora me quedaría justamente saber qué sucede en el punto menos 2. Recién analizamos en menos 3, ahora en menos 2. Si analizamos en menos 2, significa que vamos a tomar el límite para x que tiende a menos 2, pero a menos 2 ¿por dónde? Por izquierda. ¿De qué función? Justamente de la función 3x más 1. Significa que voy a reemplazar a 3, esto me queda menos 2 más 1, 3 a la menos 1, eso es un tercio. Bien, y cuando vamos a analizar g de menos 2, voy a observar que g de menos 2 también, si lo analizamos g de menos 2, me quedaría 3. Voy a tener en cuenta que menos 2 está dentro de eso, entonces me queda 3 a la menos 2 más 1, que eso es igual a un tercio. Por lo tanto, f es continua en x, en este caso, en x igual a menos 2, en el otro extremo, por izquierda. De esta forma, así, f es continua justamente en este intervalo, en menos 3 abierto y menos 2 cerrado. Listo, ya está eso en menos 3. Ahora voy a analizar en el otro intervalo, en el intervalo menos 2, 0. Vamos a ver que en el intervalo menos 2, 0 es un intervalo que corresponde a esta función, entonces voy a tener que analizar. Observemos algo, que esta es una función racional,
¿sí? Debo tener en cuenta que ahora voy a trabajar en esta, puesto que acá está el intervalo menos 2, 0. Eso es una función racional. Esa función racional solamente tiene impedimento para cuando x es igual a 4. Y 4 no pertenece al dominio. Por lo tanto, acá, en menos 2, 0, vamos a decir que en menos 2, 0, en menos 2, 0, por el teorema, que lo hemos marcado acá, teorema 1, f es continua en menos 2, 0. Perfecto, no hay impedimento acá. Y ahora voy a analizar justamente en el intervalo menos 2, 2. Menos 2, 2. Bueno, voy a tener en cuenta que menos 2, 2 lo incluye justamente a menos 2, 0. Es decir, que menos 2, 2 cerrado, eso es igual a menos 2, 0 abierto, unido desde 0 cerrado hacia 2 cerrado. Entonces, en este intervalo ya sé que esto es continuo. Me quedaría analizar en 0, 2. Entonces, sabemos que para todo x perteneciente al intervalo abierto 0, 2, por el teorema 1. ¿Y por qué por el teorema 1? Porque acá tenemos una función racional en el cual vaya incluido 0. Solamente el 0 va a traer problemas, puesto que una función racional arriba es seno, pero 0 no pertenece a este intervalo. Entonces, por el teorema 1, f es continua. Entonces, ahora tendría que analizar en los extremos. Tendría que analizar en 0 y tendría que analizar en 2. Un trabajo análogo al que hice allá. Entonces, acá voy a analizar. Voy a tomar el límite para x que tiende a 0, pero ¿por dónde? Por derecha. ¿Sí? A 0 por derecha. Entonces, cuando tome a 0 por derecha, de esa función que va a ser 1 menos seno de 3x sobre 4x. Bien, si calculamos ese límite, van a observar que esto es un límite el cual, si sacamos como un denominador, quedaría de esta forma. 4x sobre 4x menos seno. No, acá directamente voy a distribuir los límites. Así va a ser mucho más sencillo para ustedes. Me va a quedar límite de 1 por propiedad del límite menos el límite para x que tiende a 0 por derecha del seno de 3x sobre 4x. Bueno, esto es constante. Sabemos que es igual a constante. Acá me conviene multiplicar por 3 sobre 3. Entonces ya sé que en esta parte, ¿sí? Que en esta parte, con esto, eso es igual a 1. Entonces me va a quedar igual al límite de la constante, que eso es 1. Acá me va a quedar ese 3 y ese 4 fuera, en el cual me va a quedar menos 3 cuartos. Sacando ese común denominador me queda de 1 cuarto. Bien, ese es el límite por derecha. ¿Y el límite por izquierda? Ah, otra cosa más. Ahora voy a ver qué es lo que sucede con f, en este caso de 0. Y f de 0 no está definido, puesto de que 0 no lo toma acá, ni f de 0 no lo toma acá. Es decir, no existe. Por tanto, f no es continua, en este caso, en x igual a 0 por derecha. Ahora debería ser exactamente lo mismo, analizar por izquierda. Y para analizar por izquierda tendría que calcular el límite para 2. Entonces lo voy a hacer por acá. ¿Sí? Hacemos por acá, rapidito lo borramos. Entonces, analizo, tendría que tomar el límite para x que tiende a 2 por derecha, ¿sí? De esta función, en este caso 1 menos seno de 3x sobre 4x, con el cual voy a observar de que en realidad, si reemplazo no tengo indeterminación, me va a quedar justamente un valor numérico que va a ser 1 menos el seno de 3 por 2, que son 6 sobre 4 por 2, 8. El valor numérico es lo de menos. Lo que me interesa es estudiar, ver si este límite por derecha es igual al valor
la función f en el punto 2. Y si evaluamos la función f en el punto 2, observo que está definida para esta función. Quiere decir que va a ser igual a 1 menos seno de 6 sobre 8. Por lo tanto, el límite para x que tiende a 2 de 2 por derecha de la función f de x es igual a f de 2. Por lo tanto, f es continua en x igual a 2. ¿Sí? Acá, perdón, no es por derecha, sino es por izquierda. Por izquierda. Es continua en x igual a 2 por izquierda.